sino del que era uno más, que tenía esa conexión con el mundo espiritual nomás en tiempos de antaño, en tiempos tribales. Y la verdad es que nuestra civilización empieza a tener los días contados y la nueva forma de organizarnos y relacionarnos vuelve a ser tribal de una cierta manera, ¿no? Volvemos al trueque, volvemos a juntarnos en ecoaldeas, volvemos a cultivar en los campos, empezamos a mirar el mundo indígena nuevamente con respeto. Entonces, ¿de qué palestras hablamos? Cuando yo veo un médico que se sube arriba de un tremendo, de una tremenda tarima, de una tremenda posición, me hace pensar en el chamán de la aldea, ¿no? De la comunidad, que nunca se salió de ahí, de ser uno más, de estar ahí mismo, en el mismo nivel. Entonces, el otro día veía una noticia, decía, del Instituto Médico Legal, decía, no sé qué, ellos no meten las manos, decía, ¿ah? Los que son los técnicos, y para técnicos son los que hacen el trabajo, y los médicos lo único que hacen es emitir informes, un trabajo exclusivamente administrativo, porque tienen que figurar y firmar, ¿no? Entonces, desde ahí que yo siento y pienso que en la medida en que nos vamos alejando de lo que es realmente, de lo natural, de la historia, de lo ancestral, nos vamos haciendo más complejos y menos eficientes. Porque en el fondo, un psicólogo, ¿qué es lo que es? Si no es un buen amigo que sabe un poco más nomás de aquello que a mí me complica. ¿Qué más? Cuando yo veo psicólogos que tienen de repente conflictos en sus casas, o los psicólogos que no saben cómo criar a sus hijos. ¿Han visto ustedes un ser más aprensivo que un médico? ¿Han visto? Los médicos son terriblemente aprensivos, ¿no? En que, escucha, se le dio fiebre a un niño propio y no saben qué hacer, se desesperan. Y ya piensan que el niño le dio un poco la guatita y ya hay apéndice. Bueno, pasa. El punto es por qué. Si se supone que en la tradición lo que tienes es la certeza, ¿verdad? Porque hay una desconexión de lo verdadero, de lo que es esencial. Entonces, cuando está esa desconexión, entra el miedo. Cuando hay certeza, no hay miedo. Entonces, vuelvo a lo que empecé. En la medida en que más me involucro con ese paciente, en la medida en que permito entrar en ese mundo de ese paciente, logro entender mejor qué es lo que está sucediendo. Y los resultados son mucho mejores. Entonces, no me da miedo, no tengo ninguna aprehensión en involucrarme emocionalmente con un paciente. Hay algunas historias de algunos pacientes que me han hecho llorar en
la sesión sin ningún problema. Si la única diferencia de estar llorando el paciente y yo es que yo sé que tengo que volver y no quedarme enfrascado ahí. Pero es meterse en donde está el problema, en el mundo emocional, que si no te emociona, ¿qué? O sea, ¿qué? Si cuando estamos trabajando con un otro, no estamos trabajando, no estamos apretando pernos, ¿ah? Si son seres humanos. Y hay historias que te hacen llorar, te emocionan. Es que si no te emocionan, ¿por qué vinieron a ti? Y como les digo, la única diferencia está en que yo sé que no me puedo quedar ahí y que yo sé cuál es el camino para seguir. Y desde ahí vas ayudando. Me contaban hace un tiempo atrás que en el Amazonas, en Perú, existen maestros ayahuasqueros. ¿Ya? En el Amazonas se cocina la ayahuasca, ¿ya? Que es una liana que crece en el Amazonas y que los indios han usado milenariamente. Son plantas de poder. Y existen maestros ayahuasqueros que se han dedicado en este mundo moderno a la rehabilitación de drogas. Paradójico, ¿no? Para nuestro mundo. Paradójico para nuestro mundo porque nuestro mundo occidental o nuestro sistema nos ha convencido, digamos, de que las plantas de poder son drogas, ¿no? Al mismo tiempo hubieron laboratorios internacionales que quisieron patentar y tener la exclusividad de la ayahuasca y no lo lograron. Hubo ciertos juicios a nivel internacional y lograron mantenerlo en el Amazonas. Pero lo que sucede ahí es que el maestro ayahuasquero lo que hace es meterse en ese mundo astral al que entra el paciente y de ahí ve qué es lo que hay ahí, cuáles son las larvas que trae pegadas, porque la droga te hace vivir una experiencia de conciencia en que te sales de la conciencia, pierdes el control de la conciencia. Pero lo complicado es a dónde llegas a ese mundo astral. Y ahí es donde te toman entidades que son oscuras. En cambio, la ayahuasca te lleva a un mundo con un maestro ayahuasquero y te lleva a un plano celestial. Ahora, el maestro ayahuasquero se mete con el paciente ahí. Ustedes creen que no toma ayahuasca, está medicinado. La única diferencia es que él sabe volver. Esa es la única diferencia. Y que desde ese mundo astral arregla lo que haya que arreglar. Y ahí da la lucha con las entidades oscuras que tienen tomado ese ser. Y vuelven. Y ese es el trabajo que hacen los maestros ayahuasqueros en el Amazonas. Yo tuve la experiencia este verano, estaba un poquito complementando lo que hice y trabajar con el ayahuasca. Yo viajé al Amazonas en el verano a trabajar con un maestro, Javier Zavala, una manera de Tarápoli. Sí. ¿Lo conoces? Muy tremendo ser. Y él trabaja exactamente como tú dices. En realidad, se toma en la maloca a la gente, puede ser un grupo que trabaja en individual,
Y el trabajo que hace con la ayahuasca es tan potente porque él guía la sesión a través de los icas, que son cantos, a través de tambores ceremoniales, que lo que te hacen es no perder el foco de lo que tú estás buscando. Y la ayahuasca trabaja por sí sola en el sentido que viene dentro de ti, como el espíritu de la celda, por lo general se representa dentro de una serpiente, que es la que de alguna manera va reviviendo tus caminos y te hace volver a tus instancias primarias, e incluso ahí es pasar, o no hay tiempo, ahí se trabaja como una tiempo. Pero la idea es que esto te haga encontrar tanto con tus cosas buenas, digamos, con las oportunidades potenciales que uno tiene, como también con el trabajo de todo aquello que haya quedado reprimido en nuestro ser. Y es muy hermoso el trabajo que se hace, porque por lo general uno termina vomitando en la sesión, en el tema de que uno vota mucho. Te das cuenta que, por lo general, la gente que retiene demasiado en una sesión no logra despegarse de ningún viaje. Y eso se explica en el sentido que al reprimir tanto en nuestro visceral, agarramos y nos dejamos que ni siquiera la planta trabaja con nosotros. En oportunidades también, te agarra y te hace vomitar demasiado, y ahí es cuando unidad suelta y por lo general termina llevando un viaje de aprendizaje bastante bueno. Pero es muy hermoso también el trabajo que se hace después con la persona, porque no solamente se deja en esa instancia con la planta, sino que después Javier, por lo menos el que trabajaba con nosotros, hace todo un trabajo de reconocer todo lo que nos pasó en esa sesión y conversar mucho, entre todo así, hacer la conversación sincera y todo, y en realidad se puede lograr mucho. Como dices tú también, el trabajo pedagógico con la gente de Baísta es impresionante y tiene muy buenos resultados. Excelente resultado. Ahora, la relación que yo hago entre esto y la atención diaria en esta no selva del Amazonas, sino que en esta selva, digamos, de sociedad que llevamos, que es una selva, entendiendo lo que es una selva. Y el maestro del chamán y el ayahuasquero somos nosotros, que no estamos ocupando ningún brebaje, pero estamos ocupando la palabra y la escucha. Entonces, ¿cómo podemos hacer un trabajo de transformación con este ser que ha acudido a mí porque alguien le dijo, pero principalmente porque la vida, o Dios, o como lo quieran llamar, lo ha puesto ahí? Tú en su camino y él en el tuyo, para algo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo entrar a su mundo emocional si yo no tengo emoción? ¿De qué manera puedo descubrir el mensaje que él me trae a mi vida para mi crecimiento si yo estoy puesto en una tarima? Claro, si yo pienso, él es el problema, yo estoy bien, él es el que está mal, ¿qué me va a enseñar a mí? Desde ahí tienes todo el mundo cerrado. Entonces, en esta selva de cemento, decía una canción, ¿no? Los maestros ayahuasqueros, el chamán, somos nosotros. Y la ayahuasca es tu escucha, es lo que tú puedes guiar. Entonces, en el Amazonas tienen la ayahuasca, acá no la tenemos, pero podemos escuchar mejor, podemos ver mejor. Hay ciertas señales, ciertos movimientos corporales, ciertas cosas. A mí me funciona mucho escuchar bien, escuchar lo que el otro me dice y escuchar lo que me están diciendo también. Y es ahí en donde ya está todo, como les decía.
La primera sesión es más del 50% del trabajo hecho.